Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles en este nuevo espacio que nos es concedido por el amo de todas las almas, el dueño de toda creación, para conocerle en intimidad a través de su Dabar, de su Memra, de su palabra, y ser instruidos como su pueblo para afianzarnos en su verdad y aprender a vivir de manera justa y santa. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional correspondiente a la segunda aliyá de la Parashá número 21, que lleva por nombre Kitizá, que significa cuando hagas un censo y que tiene relación con la encomienda hecha por Yod-Heh-Vav-Heh a Moshe para que cada israelita mayor de 20 años se inscribiera y pagara una ofrenda por su rescate. Esta aliyá la podemos encontrar en Shemot o Éxodo, capítulo Perek 31, Pasuk 18, al Perek capítulo 33, Pasuk versículo 11. Antes de empezar, damos gracias al Avinu Sheva Shamayim, nuestro Padre que está en los cielos, a quien nuestra obediencia a su sabiduría, a su palabra, a sus mandamientos, preceptos y ordenanzas le trae alegría al corazón, y quien la desprecia le produce tristeza. Sin embargo, en su justicia seremos librados de la muerte. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorá. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno dador de la Torá. Iniciamos el estudio de esta segunda aliyá de la Parashá Kitizá en el Perek capítulo 3, versículo Pasuk 1 del libro de Shemot o Éxodo. Y nos dice la palabra: Cuando el pueblo vio que Moshe tardaba tanto en bajar del monte, el pueblo se congregó contra Aarón y le dijo: Ven, haznos un Elohim que vaya delante de nosotros, porque este hombre Moshe que nos sacó de la tierra de Mizrayim, Egipto, no sabemos lo que le ha sucedido. La emuná o la fe verdadera no es solo un asunto intelectual o místico. Es, además de cualquier otra cosa, obediencia. Pero una cosa va de la mano de la otra, es decir, cuando creo, obedezco. En este pasaje vemos cómo esa unidad indisoluble, creer y obedecer, se rompe y sucede todo lo contrario. Primero el pueblo comenzó a dudar, tanto de Yod-Heh-Vav-Heh como de que Moshe estuviera vivo. Eso hizo que fueran un poco más allá, hasta el punto de querer dioses que pudieran ver y que les sirvieran como referencia y seguridad. Esto era una manifestación automática de la condición caída del hombre. Somos incrédulos y por ende desobedientes mientras estemos en la carne. El libro de Gálatas o Galatiim, capítulo Perek 5, versículos Pasukim del 16 al 17 nos dicen: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu y el Espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Continuamos con el estudio de esta segunda aliyá en el Perek capítulo 32, Pasuk versículo 2 de Shemot o Éxodo. Aarón les dijo: Quítenles los aretes que tienen en las orejas a sus esposas, a sus hijos y a sus hijas, y tráiganmelos. De la misma manera que el pueblo dudó, así también lo hizo Aarón. Algunos sabios sugieren que Aarón actuó por temor más que por convicción, es decir, temió por su vida. La escritura dice en el libro de Yohanan Aleph, primera de Juan, capítulo Perek 4, Pasuk, versículo 18. No hay temor en el amor. Por el contrario, el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja del temor, porque el temor tiene que ver con castigo. La persona que permanece con temor no ha llegado a la madurez referente al amor. El capítulo 32, versículos 4 y 5 de Shemot continúan relatando: Este los recibió de ellos y los echó en un molde, y con ellos hizo un becerro de oro. Y ellos exclamaron: Este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Mizrayim. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante de él, y Aarón anunció: Mañana habrá una festividad de Yahweh. La idolatría tiene varias caras. En este caso encontramos dos de ellas. La primera, exaltar una creación, en este caso el becerro de oro, en lugar del Creador.
como lo expusiera el Rab Shaul cuando dijo en el libro de Romillim o Romanos, capítulo Perek 1, Pasuk, versículo 25. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Y la segunda y más abominable de todas, que llamaron al ídolo por el nombre Kadosh, el nombre santo. Es decir, dijeron que ese ídolo era Yod-Heh-Vav-Heh. Esto es llamado en términos teológicos sincretismo. El sincretismo es, según Pablo Albeiro Deiros, en el Diccionario Hispanoamericano de la Misión, Casilla Argentina, Comivan Internacional 1977, sistema religioso filosófico que pretende conciliar varias doctrinas y prácticas diferentes. Con mucha razón, Yod-Heh-Vav-Heh dijo en el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo Perek 12, Pasukim, versículos 29 y 30. Cuando Yahweh su Elohim haya cortado de delante de ustedes a las naciones que ustedes están entrando para desposeer, y cuando las hayan desposeído y estén viviendo en la tierra de ellos, tengan cuidado después que ellos hayan sido destruidos delante de ustedes. No sean entrampados en seguirlos, para que averigüen por sus dioses y pregunten, ¿cómo servían a sus dioses estas naciones? Yo quiero hacer lo mismo. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Continuando con el relato de este estudio, mañana habrá una festividad de Yahweh. Estas palabras de Aarón son relevantes, tristemente, puesto que hoy, día tras día, congregación tras congregación y ministerio tras ministerio repiten las mismas palabras de Aarón, convocando al pueblo Kadosh, que fue llamado a vivir de forma Kadosh, a celebrar festividades y a guardar días que Yahweh no ha ordenado. Hoy el hombre respalda los planteamientos modernos y la cultura de los pueblos y no lo que la Escritura establece. Capítulo 32, versículos 7 y 8 de Éxodo. Yahweh le habló a Moshe: apresúrate a bajar, que tu pueblo que sacaste de la tierra de Misraim se ha corrompido. Han sido prontos en apartarse del camino que les ordené. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él y le han hecho sacrificios diciendo: este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Misraim. Qué triste evento es este. Moshe concretando la ceremonia de bodas y la novia cometiendo adulterio. Vemos aquí que Yod-Heh-Vav-Heh no llamó a Israel como su pueblo, ni dijo que él los había sacado de Misraim. Esto nos muestra que la idolatría o adulterio espiritual nos separa de Yod-Heh-Vav-Heh automáticamente. Lo vemos en el libro de Primera de Samuel, Shemuel Aleph, capítulo Perek 15, Pasuk 23. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y el culto de imágenes, la obstinación. Puesto que has rechazado la palabra de Yod-Heh-Vav-Heh, él también te ha rechazado como rey. Le damos continuidad al estudio de esta segunda aliyá de la Parashá Ki Tisa en el Perek, capítulo 32, Pasukim, versículos 10 y 11 del libro de Shemot o Éxodo. Ahora deja que se encienda mi ira contra ellos y que los destruya y haga de ti una gran nación. Pero Moshe le imploró a Yahweh su Elohim y le dijo: que tu ira, oh Yahweh, no se encienda contra tu pueblo, que tú libraste de la tierra de Misraim con gran poder y con mano fuerte. Yod-Heh-Vav-Heh le propuso a Moshe un nuevo y mejor pueblo que ese que ahora estaba haciendo incorrectamente. Moshe, por el contrario, reconoce que fue Yod-Heh-Vav-Heh quien sacó a Israel de Misraim y comienza una intercesión por el pueblo. Y es precisamente esto lo que hace un siervo de Yod-Heh-Vav-Heh, interceder por sus hermanos. Es el amor por los demás lo que caracteriza a un hijo de Elohim, como Yeshua nos enseña cuando dice en Yohanan Juan capítulo Perek 13, versículos Pasukim 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor unos por otros. Kefa Aleph, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8 nos dice también: teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. El Perek, capítulo 32, versículo Pasuk 12 del libro de Éxodo Shemot, continúa relatando: que no digan los misritas, fue con mala intención que los libró, solo para matarlos en las montañas y aniquilarlos de la superficie de la tierra. Vuélvete de tu ardiente ira y renuncia a ese mal contra tu pueblo. La labor de un siervo de Yod-Heh-Vav-Heh es engrandecer el nombre del Altísimo.
no buscar su propia gloria. A Moshe le preocupaba grandemente qué pensarían los demás de su Elohim. El Teilim, el Salmo 40, versículo 5 nos dice: Oh Yahweh mi Elohim, has multiplicado tus obras maravillosas, tus maravillas y tus pensamientos hacia nosotros. Nadie se puede comparar a ti, yo las proclamaré, yo hablaré de ellas, pero hay demasiado que decir. El capítulo 32, versículo 13 de Éxodo continúa relatando: Acuérdate de tus servidores Abraham, Isaac e Israel, como les juraste por ti mismo y les dijiste: haré a su linaje tan numeroso como las estrellas del cielo, y le daré a su linaje toda esta tierra que he mencionado, para que la posea para siempre. La base de la elección de Israel como pueblo de Yod-Heh-Vav-Heh estaba dada en la promesa hecha a nuestros padres Abraham, Isaac e Israel o Jacob. Moshe argumenta ante el Eterno que por amor a ellos y por sus méritos no les hiciera daño. Esta postura de parte de Moshe habla mucho de su humildad, mansedumbre y mentalidad de reino, no anteponiendo sus propios beneficios o aspiraciones, más bien honrando la memoria de los padres de Israel. Actitud fundamental en el espíritu de un ungido. Lo vemos en Filipiyim o Filipenses capítulo Perek 2, versículos Pasukim 6 al 8. Aun cuando él era una forma de Yahweh, no consideró ser igual a Yahweh algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano, se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la estaca como un criminal. El capítulo 32, versículo 14 de Shemot nos sigue diciendo: Y Yahweh renunció al mal que había dicho que iba a traer contra su pueblo. No se trata de que Elohim cambie o se arrepienta, sino de que es un Elohim misericordioso. El hecho de exterminar a todo el pueblo y hacer uno nuevo desde Moshe no invalidaba para nada la promesa hecha a Abraham, puesto que Moshe también descendía de Abraham. Hacer un pueblo que descendiera de Moshe era también descendencia de Abraham. Yod-Heh-Vav-Heh decide darle una nueva oportunidad a su pueblo. Lo que cada uno de nosotros merecemos es la muerte porque todos pecamos, pero a través de Yeshua tenemos una nueva oportunidad. Nuestro Elohim es lento para la ira y grande en misericordia. Lo vemos en el Salmo Teilim 145, versículo 7. Ellos celebrarán tu abundante bondad y se exultarán en tu justicia. Continuamos en el capítulo 32, versículos 15 y 16 de Shemot. Enseguida Moshe se volvió y bajó del monte llevando las 2 tablas de la alianza, tablas escritas en las 2 superficies. Estaban escritas por un lado y por el otro. Las tablas eran de Elohim y la escritura era la escritura de Elohim grabada sobre las tablas. La palabra usada para testimonio es la palabra hebrea edut, que la encontramos en la concordancia Strong con el número 5715 y entre otros tiene el significado de testimonio o testigo. Esto nos enseña que es la Torá un testigo a nuestro favor si somos obedientes o en nuestra contra si somos desobedientes. Y el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, nos recuerda esto cuando dice: Yo llamo al cielo y a la tierra para testificar contra ti, hoy que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge la vida para que vivas tú y tu sera, tu descendencia. También nos dice que estaba escrito con la escritura de Yod-Heh-Vav-Heh y en hebreo. Por lo anterior podemos deducir que la lengua celestial es la hebrea, así como la voz que del cielo habla lo hace igualmente en hebreo. El libro de Maaseh o Hechos, capítulo Perek 26, Pasuk, versículo 14, nos dice en ese sentido: Todos caímos a tierra y entonces oí una voz en hebreo que me decía: Shaul, Shaul, ¿por qué me sigues persiguiendo? Es dura cosa dar coces contra el aguijón. El capítulo Perek 32, versículo Pasuk 22 de Shemot nos sigue diciendo: Aarón dijo: No se enoje mi amo, usted sabe que este pueblo está inclinado al mal. La peor postura que debe tener un líder es la de culpar a otros por sus responsabilidades. Al igual que Adán, Aarón comenzó a culpar a otros. Esta actitud es la contraria a la humildad. Una persona humilde reconoce su debilidad. Quien intenta ocultarla es un orgulloso. Lo vemos en el capítulo 18, versículo 11 de Lucas o Gilel. El Parush
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Oh Elohim, te doy gracias que no soy como el resto de la humanidad, avaro, deshonesto, inmoral o como este cobrador de impuestos. Eso es lo que llamamos orgullo. En cambio, en Lucas 18, versículo 13, escuchamos que el cobrador de impuestos, parado a lo lejos, dijo: Elohim, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Esto es a lo que llamamos humildad. Y la pregunta sería, ¿cuál de los dos estaría justificado delante de Yod-Heh Vav-Heh? Continuamos con este estudio de la segunda aliyá de la Parashá Ki Tisa en el Perek capítulo 32, Pasukim, versículos 25 y 26. Moshe vio que el pueblo estaba fuera de control, ya que Aarón les había permitido perder el control, de modo que eran una amenaza a cualquiera que se les opusiera. Moshe se paró a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte de Yahweh venga aquí. Y todos los hijos de Leví se le unieron. Moshe entendió que este acto de idolatría hacía que muchos se rebelaran ante la autoridad y al mismo tiempo representaba un peligro para aquel que quisiera llamarles la atención. Fue por eso por lo que él dejó que el pueblo decidiera qué hacer con su vida, mandando que todo el que estuviera de parte de Yahweh fuera donde él estaba. En cierta ocasión, mientras enseñaba a sus discípulos, Yeshua pasó por esta misma situación. Yohanan capítulo 6 versículos 60 al 69 nos relatan al respecto. Al oír esto, muchos de sus talmidim, de sus discípulos, dijeron: esta es una palabra dura, ¿quién puede soportar oírla? Pero Yeshua, sabiendo en sí mismo que sus talmidim estaban murmurando sobre esto, les dijo: ¿es esto de tropiezo para ustedes? Supongan que pudieran ver al Ben Adam, al Hijo del Hombre, subiendo a donde estaba antes. El Rúa, que es el que da vida, la carne no es de ayuda. Las palabras que les he hablado a ustedes son Rúa, son espíritu y vida. A pesar de esto, algunos de ustedes no confían, porque Yeshua sabía desde el principio, desde Bereshit, cuál de ellos no iba a confiar en él. También cuál de ellos le traicionaría. Y dijo: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo haga posible a él. Desde este momento en adelante, muchos de sus talmidim se volvieron atrás y ya no viajaban con él. De modo que Yeshua le dijo a los 12: ¿no quieren irse ustedes también? Shimeón Kefá le respondió: Adón, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Nosotros hemos confiado y sabemos que tú eres el Hakadosh de Yahweh. De este pasaje entendemos dos cosas. Primero, que Yod-Heh Vav-Heh siempre tiene un remanente de hombres fieles. Y segundo, que los que están de parte del Altísimo obedecen a los líderes que él establece. Y dándole cierre a este estudio de la segunda aliyá de la Parashá Ki Tisa, el Perek capítulo 32, versículo Pasuk 32 nos dice: ahora, si tú perdonas su pecado, bien, pero si no, bórrame a mí del libro que has escrito. Moshe se presentó como el abogado del pueblo, es decir, intercedió ante Yahweh en favor de su pueblo. De la misma manera, Yeshua intercede por nosotros, como lo declara la Escritura en Yohanan Aleph, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Mis hijitos, les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a Yeshua HaMashiach, el Sadik, el justo, quien ruega al Padre por amor a nosotros. También notamos cómo Moshe toca las fibras más elevadas del compromiso con su pueblo y se juega su propia salvación con tal de rogar por la de los suyos. Todá Rabá, muchas gracias, Rey amado, porque en tu altísimo concepto de justicia, pero más de misericordia de Rahem, corriges a las naciones para que abran su entendimiento y vuelvan de manera sensata a tu convenio perpetuo. Tú conoces, oh Eliom altísimo, mejor que nadie, que los pensamientos del hombre son vanidad. Felices los que somos corregidos por tu Torá y educados en su verdad. Concédenos, grandioso Melech de gloria, Rey de Kabod, la sabiduría, la paciencia y el entendimiento para saber esperar en ti y en tus altísimos propósitos lo que tienes para darnos en el tiempo oportuno, y que no seamos torpes y negligentes creyendo que algo viene de tu parte cuando son nuestras emociones y malos deseos los que quieren complacer una necesidad que no proviene de tu Santo Espíritu y por lo tanto no nos va a traer bendición. Ayúdanos a entender la espera como parte del propósito de ser depurados, corregidos, restaurados y formados a tu imagen para estar enteramente preparados para servirte y ser competentes en todas las áreas en las que quieres que honremos tu nombre, estando alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación y constantemente en la oración,
que no nos paralice el temor como le ocurrió a Aarón, porque esa falta de emuná nos puede hacer desviarnos e ir tras ídolos que jamás van a ofrecernos la plenitud que de ti viene si nos mantenemos firmes en obediencia a tu bendita Torá. Danos un corazón de discípulos fieles para mantenernos de tu lado y no permitir que el Amalek de la duda se interponga en nuestras decisiones, que nuestro edut, el testimonio que nos acompañe, sea como el de Moshe, intercediendo por tu pueblo, para que por tu inmensa misericordia, tu inmenso rajem, tengamos la oportunidad de rectificar nuestras desviaciones y siempre busquemos estar suscritos a tu alianza que nos brinda protección, Shalom, y que nos mantiene cerca de ti, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, las cuales son confiables y permanecen para siempre? Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias a Jimmy Hayot por acompañarnos en el estudio de la segunda liyá de la Parashá Kitisa. Shalom, shalom amados, y si el Eterno así le place, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir.